estabas momida y apesta. Estabas momidota, ¿verdad, mi amor? Ay, viene mi otra Mimi. Mi otra Mimi. Mi no Mimi. Saluden a la cámara. Say hi. Say hi to everybody. Say hi, everybody. So yeah, I lost my two best friends. So I lost my two best friends, and it is the hardest thing that I've been through. There's nothing that compares to the loss of a loved one. It's not just like, oh, it was a dog. No, like, they were part of my family. They were my babies. They were my everything. They were my family. Mi bomboncita preciosa. There are no enough words to describe how precious they were. Okay, so the first one, Dushka, she was born in 2004 and I got her in 2005. We don't know exactly which day she was born, but like we know that it was October 2004. So my mom had a friend and like he just couldn't have her in the house anymore. So he was like, hey, do you want her? So when they gave her to us, she already had her name, which is Dushka. It is Russian and it means darling. And well, my mom used to have this yerbería. Y me acuerdo que en la yerbería había un patio grande con un arbolote. Entonces mi mamá siempre de ley se la llevaba todos los días. Y siempre estuvo con mi mamá pegadita. Porque de ley mi mamá estaba sentada, estaba acostada, se paraba e iba ya sea al baño, a la cocina, a la lavandería, afuera, donde sea. Simplemente barría o algo y la Dushka estaba atrás de ella. So, Dushka, ella fue mamá 4 veces. Ya sé que es un chorro, I know, but I'm grateful it happened because si no hubiera pasado, yo no hubiera conocido, no hubiera tenido a la Bombón. Porque de la última camada siempre tuvo 6, en esta tuvo 5. Y de esta, y de todos los perritos, la Bombón fue la última de todos, la más chiquita y la más negra. A mí obviamente me llamó la atención y para esto yo desde el embarazo ya le había dicho a mi mamá, mamá, ¿nos podemos quedar con una por favor? And my mom was like, fine. So Bonbon was born in May 17th, 2008. This is Bonbon. She was always the baby one, the jealous one. Me acuerdo que un poquito después de que nació empecé a agarrarlo un poquito más porque sabía que iba a ser mía, entonces la agarraba y me la llevaba a mi cuarto. Estaba así, literalmente era una cosita así de chiquita, literalmente. So I used to take her and like just put it like on my chest and just like be with her like this. And every day was like that. Tengo una foto de cuando yo tenía como 10 años, yo creo, no sé. Y ahí estaba la bombona arriba de mí. Siempre fueron las chifladas de la casa. Cuando alguien estaba comiendo, ellas siempre de ley se sentaban ahí enfrente de ti, enfrente de la persona que sea, para que les dieras de comer. También me acuerdo que hubo una época donde le comprábamos manzanas y plátanos especialmente para ellas, para darles un cachito cada cierto tiempo. Me acuerdo obviamente que las sacábamos al parque, íbamos a caminar, ¡Vete, mamá! Jugábamos. ¡Vete, mamá! ¡Vete, mamá! ¡Ahí viene la otra, mamá! ¡Vete, mamá! Lo que sí les puedo decir de ellas es que lo único que querían era amor. Ah, pero si acariciabas a una, la otra celosa. Y si acariciabas a la otra, esta celosa. Y así estaba todo el show. Una, dos, 3, ya, a ellas siempre les quise hacer una fiesta de cumpleaños con un pastelito o algo, pero por una razón o por la otra nunca pude hacerlo. También algo que siempre quise hacer con ellas era llevarlas a la playa. Siempre quise llevarlas a la playa, llevarlas a explorar más. Y no pude hacer varias cosas con ellas, pero sé que ahora, well, they're in paradise, right? They are in heaven. So now I'm gonna start like explaining all the hard parts of this story. So time passed and Bom Bom had this problem in one eye. She had like an infection or something, like she couldn't see perfectly anymore. So she didn't lose the eye, but all we had to do was just like take care of it, like clean it all the time. Then life continued and everything was fine.
until it was 2018. Bonbon started having trouble. She started like vomiting really like often. We visited 3 different doctors and they told me like 3 different things, which I was like concerned about a bit. First doctor told me like she had only months left. That scared us, of course. Then we went to the second doctor and he told us that she was fine, but she had poop in her body that couldn't go out. We had to help her by putting some things inside her butthole. So of course it was like a bit difficult for us because it was like, oh my god, I'm stuck in something in my dog's ass. The third doctor, he was like, okay, she has this and that and hepatitis and we're gonna take care of it, and maybe like this injection and this one and this one and this medicine and la 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 la. And it was like a process, it was like a whole treatment. It's like this last doctor, it was like at the end of 2018. And I remember like she started like vomiting and stuff like maybe like April, May. But I can say that she was in pain for months. Of course, like at this point of her life, she just didn't want to eat anymore, didn't want to like maybe drink water anymore. She couldn't poop, she couldn't like pee, or like she couldn't even move like all the time. Most of the time she was curled up on her like pillow and she was just like sleeping or just like lay down, and it was so difficult. Well, of course we always try to keep her happy and like give her all the love and stuff. Ándale. Vente, gorda. Ándale. Vente. Ándale. Vente, mamá. It was like this process, this difficult process, okay, and I just like, I knew, I saw her and I knew she was like getting even weaker and weaker. So like I just like talked to her and like, if like I love you, and like started saying thank you and all the things. Like I was already saying goodbye like in advance for whatever was going to happen, because I saw her and like she had this like point where she started like getting better and better, but it's like that point where you get better to only get like worse, you know. And it was difficult, but she was giving signs that she didn't want to leave anymore, you know. So I just like, I understood. And so I remember it was a cold night. It was 1 a.m. on January 14th. She started making like this noise, like she was complaining about something. Saw her face and her eyes, they were a bit sad, and I just knew. I told my mom, we took her to the vet, and the doctor told us that she was real bad. So I just looked at my mom, like told her, like I don't want her to suffer anymore. She's just suffering, she's in pain, and I don't think this is the life that she deserves, you know. And of course it was like the hardest decision that I've ever made. So I remember her lying in this like table. She had her eyes open and she was looking at me and I was looking at her, and I just like started caressing her, like her face, her ear, because I love to do like this with her ear, you know, and like started like playing with it and started talking to her like, baby, I love you and you're so beautiful. And I remember it took seconds. I was looking straight into her eyes. I noticed when like her soul left her body, if that makes any sense at all. Like she wasn't there anymore. Yo no me quería salir del cuartito en el que estaba. Yo me quería quedar ahí, yo no quería que se la llevara. Tuve que decir adiós. Y me acuerdo que meses antes de que se fuera, yo le hice este suétercito. Como ven, no soy buena haciendo estas cosas, pero lo hice con mucho amor. Entonces llegué y obviamente abracé a la Dushka, y desde ahí la Dushka se quedó sola. Nosotros obviamente empezamos como que a abrazar más a la Dushka, a estar más con ella, jugar más con ella. No quería que la Dushka se sintiera mal. ¡Ah!
Sí la noté diferente por un tiempo. En fin, jugábamos mucho con ella y para tener su edad, o sea, de que cumplió los 15 en octubre. Y durante todo ese tiempo ella corría como loca y brincaba como loca, literalmente le valía queso. Y algo que se me olvidó decir, la Dushka era una licha, o sea, a ella le encantaba el chisme, cabrón. Total, la Dushka a finales de marzo ya, literalmente finales, empezó con un problemita de infección en el ojo, además de las cataratas y también como que los músculos. Ahora, ¿por qué nos dimos cuenta de esto? Una noche se fue a dormir súper bien, súper normal. Al día siguiente se levanta mi mamá y ve a la Dushka que está parada viendo hacia la pared, literalmente estaba la pared aquí, y ella estaba parada en un charco de pipí con las patas todas mojadas. Y se da cuenta que no abre los ojos. Entonces mi mamá súper asustada. Eran las 6:50 AM, me acuerdo, y yo estaba en una llamada y mi mamá me habla y le digo, ¿sabes qué? Te tengo que colgar. Entonces voy con ella y veo que la Dushka realmente no tiene los ojos abiertos, no los puede abrir. Se los abrías y veías blanco. No se podía sostener, o sea, desde que su equilibrio, bye. Y la parabas y ella empezaba a dar círculos, como que se iba cayendo así e empezaba a dar círculos. Total, fuimos a la veterinaria y la doctora nos dijo que pues lo más seguro es que era por algo del tímpano, que también tenía no sé qué infección y quizás tenía algo en los órganos. Entonces nosotros obviamente empezamos con tratamiento igual que la bombón, empezó a mejorar y después empezó a bajar otra vez. La última semana yo le decía a mi mamá, es que yo digo que te des esa idea de una vez por si no llegase a mejorar, creo que ya sabes qué es lo mejor por hacer. Y el día lunes 6 de abril le hicimos un examen de sangre. El martes 7 de abril, que fue el día en que se nos fue, llegaron los resultados en la mañana y la doctora le comentó a mi mamá que estaba muy, muy malita y que no había regreso. O sea, que ya podíamos alargar como que su vida y que durara más y así, pero pues que ya no había manera de que mejorara y que ya no había regreso. Simplemente con eso les digo todo. O sea, de verdad que eso me partió el corazón y dije, ¿sabes qué? Va a sufrir más. Mi mamá llegó del trabajo y me dijo, ¿entonces qué? Volteamos a ver a la Dushka en una distancia de 1 metro. Caminaba como borracho, o sea, literalmente tambaleándose así, no podía sostenerse ya. De plano que no comía, no había hecho popis, batallaba. Entonces pues también tomamos la decisión y fue difícil. El veterinario no encontraba una vena porque estaba muy deshidratada. Ya se pudo hacer todo e igual lo mismo que hice que la bombón, me quedé con ella. Aunque no me veía bien, aunque no me escuchaba bien, yo ahí estaba acariciándola y también se vio la diferencia del momento en el que se fue. También se notó en sus ojos. Al igual que le hice a la bombón un suéter, a la Dushka le hice un suéter. Es este. Esto era parte de un pants. Como podrán ver, se descosió. No soy buena en esto. Mis dos princesitos bellos, mis bebecitos preciosos. Pues yo las amo mucho, la verdad. Es muy difícil. Esa es la historia. Y de verdad que estoy eternamente agradecida con ellas y con la vida. Estos últimos días han sido muy difíciles porque sí, de por sí cuando estaba la Dushka se sentía el hueco de la bombón. Ahora que no está la Dushka y que de verdad ya recogimos, de verdad se siente el hueco. O sea, todavía se me hace un nudo en la garganta, ahorita tengo un nudo en la garganta. Es enorme el dolor. Es difícil aceptar el hecho de que ya nunca voy a escuchar sus patitas en el piso. Anda, acá está.
Y es difícil aceptar que ya nunca voy a ver una sombra caminando por ahí. Es difícil aceptar que cuando llegue a la casa, de la escuela, del trabajo, lo que sea, no va a haber nadie quien me reciba. Nadie nunca las va a reemplazar.